Mi nombre es Katy Machoa, yo soy de la nacionalidad quichua amazónica, estoy en la comunidad quichua de Chamato, provincia del Napo. El COVID-19 a mi comunidad y creo que a muchos les afectó en términos económicos. Gestiones que se hacen para el bienestar de las comunidades se han visto paralizadas. Las diferentes instituciones del Estado no han estado en funcionamiento. Hemos tenido lo que es la minería. Ahí hemos visto que las actividades mineras, pese a que se ha dicho que no pueden estar en funcionamiento, han intentado seguir en su actividad. Cuando el hospital del Tena colapsó, para nosotros fue un momento de preocupación porque ya el Estado no podía brindar la atención que una persona necesitara. Entonces, por eso también motivó, ¿no?, a poder buscar mecanismos propios dentro de la vida comunitaria. Hay personas que tienen un conocimiento que han heredado, que han adquirido, y por supuesto también dentro de las comunidades muchas ya han contado con una dirigencia de salud. Entonces el dirigente que forma parte del Consejo de Gobierno es quien está encargado también de velar por la salud de la comunidad, y en su defecto, si es que no ha existido en la comunidad un dirigente, una persona que esté encargada de la salud, pues ahí se ha delegado a una persona, ya sea por su conocimiento, por su experiencia. Esta designación comunitaria ha tomado una relevancia muy importante, y ahora los compañeros y las compañeras que están responsables de este tema nos están cuidando la vida porque se están preocupando de que las normas, los acuerdos a los que llegamos colectivamente se cumplan. De esa manera también, por ejemplo, si mi comunidad o alguna comunidad requiere de mascarilla o de alcohol y por algún motivo no hay en la comunidad, pues se habla con las autoridades provinciales, locales, para que también puedan facilitar estos materiales. Entonces ahí hay una coordinación. También tenemos los contactos en el caso de alguna emergencia, requerimos o vemos necesario acudir al sistema de salud. La manera en cómo justamente concientizar y acatar las medidas de bioseguridad generales ha jugado un rol muy importante la Confeñae. Ha hecho un trabajo de poder traducir en cada lengua todas las medidas de bioseguridad. También un trabajo para que a través de la radio, sobre todo, se puedan difundir todos los mensajes. Ha sido una autogestión de los pueblos y nacionalidades a través de la Confeñae como un actor importante para poder transmitir, difundir, compartir y prevenir las medidas de bioseguridad del COVID, considerando la pertinencia cultural para cada uno de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. Entonces, hemos pedido formar parte del COE nacional para que se considere las especificidades de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, no nos han tomado en cuenta. Para fortalecer el vínculo entre el sistema de salud comunitario y el sistema de salud público que existe, hay que crear un mecanismo de articulación. El sistema de salud nuestro, utilizamos las plantas, no pasan por un tratamiento elaborado o de procesamiento como son los medicamentos. En cambio, el sistema de salud público, por supuesto, hace uso de la medicina que está procesada, y pienso que deberíamos aprender. El Ecuador es un país plurinacional y como tal debería enriquecerse y fortalecer la salud de los ecuatorianos y las ecuatorianas a través de estos dos sistemas de salud. Hay que entender el tema del COVID como un proceso y hay que entenderlo desde la prevención hasta, por supuesto, los niveles más graves y más críticos de atención. Me parece que en la última etapa, en la etapa más crítica del COVID, es más fuerte y se necesita más el sistema de salud público, ¿no? Para nosotros ha sido importante poder posesionar a las plantas medicinales, todas las plantas
que tenemos aquí, los pueblos y nacionalidades, debemos ser partícipes directos en pensar cómo resolver un problema tan fuerte como el COVID, pero que en el futuro, sabiendo que el COVID no ha terminado, se considere a los pueblos indígenas, se visibilice, se pueda dar un tratamiento que sea adecuado. Es importante sentir que formamos parte de la naturaleza. Uno de los motivos por qué defender y querer tanto a esta parte del mundo es porque estar en esta parte del mundo es también relajarse, es vivir, es disfrutar, y eso también ayuda a la salud.